Claudio está impulsando una nueva carrera en la Universidad Católica que tiene que ver con este panorama. Ya no podemos estar con Periodismo 1 de Raúl Rivadeneira, eso ya quedó atrás. Claudio, a ver, ¿qué están haciendo en la Católica? Acaban de inaugurar, de hecho, la carrera. Acabamos de presentar, en efecto, la carrera. El lunes empezamos clases en todas las carreras de la universidad y me parece que no solo la U Católica empieza clases el lunes. Y sí, A levantarse más temprano va a precisamente, estar todo embotellado, ¿no? sí, eso. Y sí, tú lo has dicho y la razón es un excelente ejemplo. La razón no ha desaparecido. Lo que ha desaparecido es la edición impresa de la razón. Y claro, eso ha implicado transformaciones en la infraestructura del periódico, ha implicado transformaciones en la gestión del periódico y ha implicado transformaciones en el modo en que las audiencias, la gente que desde inicios de los 90 está siguiendo este periódico, accede a las noticias. Entonces ya no podemos seguir enseñando Periodismo 1 de Raúl Rivadeneira, como tú dices, y estamos dando el salto al mundo digital. Eso quiere decir que no solamente vamos a enseñar a los jóvenes a producir noticias para TikTok o a usar el móvil de mejor manera, que seguro que va a suceder, sino sobre todo les vamos a enseñar a moverse en el mundo digital. Y eso implica ir más allá de la sola producción de contenidos. Es algo que está muy de moda ahora con los TikTokers y con los YouTubers y con toda la fauna de personajes de las redes sociales. Sí, producen contenidos y sí pueden hacerlo sin necesidad de ir a la universidad. Entonces, ¿para qué sirve la universidad? ¿Para qué sirve estudiar comunicación en el siglo XXI? Pues para hacer comunicación ética, para hacer comunicación profunda, para hacer una comunicación que sabe qué es lo que quiere lograr con los mensajes, que sabe cómo llegar a las audiencias. Y si ese argumento no basta, pues esta nueva carrera además les va a enseñar a los estudiantes programación, les va a enseñar manejo de bases de datos, que parecerían cosas súper raras y sin embargo son parte de la cotidianidad nuestra, solo que no la vemos. Entonces las y los profesionales van a estar ahí detrás de las pantallas haciendo cosas que habitualmente no se entienden públicamente y que sin embargo son las que hacen funcionar la comunicación social. La comunicación social no ha desaparecido, no va a desaparecer. La función que tiene literalmente desde el inicio de la humanidad, opino yo, no va a desaparecer. Lo que ni siquiera desaparecen, se van transformando los medios soportes que hemos conocido en los últimos años. No, insisto, tú has empezado el programa de hoy haciendo notar cómo el periódico ni siquiera ha perdido su forma, solo ha perdido el soporte de papel. Todavía podemos leer el periódico. Yo personalmente soy de los que ama desayunar leyendo el periódico y sí, es un gusto leer en mi tablet y pasar las paginitas. Y escuchar el sonido de la página. Exacto, y ahora que mi vista va disminuyendo, puedo acercar las letras y leerlas grandes, claro. Así que no hay mal que por bien no venga. Entonces, nuestra idea es esa, enseñar la comunicación del siglo XXI. Y confiamos pues en que sea una oferta atractiva para las y los jóvenes de hoy que miran el periodismo y dicen, ¿y para qué? ¿Dónde voy a trabajar? Pues bien, en la nueva carrera les vamos a dar competencias profesionales para los trabajos del siglo XXI. Es que hay la idea, coincidirás Armando, que está cerca de los medios, idea vieja de que un periodista está en un ministerio, en la puerta del ministerio, en la Plaza Murillo con el micrófono, esperando que salga la fuente. Es eso, pero es mucho más. Y de hecho, cuando llegó la imprenta, la iglesia se asustó. Cuando llegó la radio, la gente vinculada a la prensa se asustó y dijo, es el final del espíritu de la imprenta, de lo impreso, y ahora con la radio vamos a volar, y no voló nada. Cuando llegó la televisión tembló la radio y dijeron, se acabó la radio porque ahora con imagen y después será a colores, desaparecemos todos, y se conservó el mundo impreso, el mundo radial, el mundo televisivo, y cuando llegó el mundo digital, la revolución digital, temblaron obviamente todas las otras estructuras, pero seguimos transformándonos, es decir, nos salen escamas, nos salen plumas, pero seguimos haciendo lo troncal, que es
contar el mundo, informarlo, interpretarlo, dándole opinión, dándole vetas de análisis. Al final del día seguimos haciendo lo mismo. Lo que sí, tenemos que alfabetizarnos en estas nuevas formas, ¿no? Antes se decía, no sabemos leer las imágenes, nos enseñan a leer mi mamá me mima, nos enseñan a leer un texto, pero no nos enseñan a leer una fotografía, a leer una imagen. Diría lo mismo, tenemos que aprender, comunicadores, periodistas o no, a leer las imágenes, ¿no? Tú, Armando, vives en un mundo digital, vives cerca de los medios, ¿cómo ves todo esto? No, digamos, a mí me parece que de hecho, yo pienso que el tema es más bien transversal. Yo creo que hoy en día la comunicación y además el periodismo, yo soy todavía más radical, me parece que o es digital o no es. ¿Verdad? Es decir, exactamente lo que tú dices, cierto, los soportes no desaparecen, pero es verdad que incluso los soportes como la radio, por ejemplo, está pasando al digital, el soporte audiovisual sigue, pero cada vez más se lo trabaja en el streaming, en YouTube, ¿no es cierto? Hemos visto el papel también está en el digital, ¿no es cierto? Pero me parece que la dimensión del cambio es justamente la transversalidad de lo digital en todos los soportes. Y yo sí valoro lo que decía Claudio, que me parece que hasta ahora se ha tratado esta mutación de una manera relativamente, inicialmente como una novedad accesoria, luego como una gran, como una especie de meteorito que está llegando y nos va a matar a todos. Y yo creo que ahora hay que empezarlo a tomar con seriedad y hay que empezar además a formar a la gente seriamente sobre esto, es decir, porque también en todos estos periodos hay mucha improvisación, como decía Claudio, a veces mucha gente cree que comunicación digital debe ser youtuber o tiktoker, Claro. ¿no es Intuición, cierto? ¿no? Exacto, y yo creo que hacer medios digitales, por lo que yo he visto, es igual o más complejo que hacer un medio de prensa tradicional o televisión, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque además tienes que considerar cosas que en los otros medios no considerabas. Por ejemplo, me parece fascinante lo que decía Claudio, de que, por ejemplo, en su formación la gente empiece, que van a ser futuros comunicadores o periodistas digitales, que empiecen, por ejemplo, a conocer programación, inteligencia artificial o gestión de audiencias, que hoy en día con los medios digitales, en los que yo trabajo mucho, tú puedes tener mucha información muy desagregada sobre la audiencia y sus comportamientos. Entonces, hacer esas cosas no es improvisado. Tienes que saber, tienes que tener técnica, hay que aprender. Entonces, creo que esa es la frontera y así fascinante que estén entrando en esa formación para el futuro, ¿no? Totalmente.